la potencia instantánea nos permite medir en un instante y eso no es bueno en términos de corriente alterna, porque si yo lo mido en un instante determinado, me va a medir una cosa y en otro instante posterior me va a medir otra cosa, porque la corriente alterna cambia. ¿Ok? Va cambiando en función del tiempo, es decir, va oscilando. Si yo mido en un instante determinado, la potencia instantánea va a ser distinta de si lo mido en otro instante. Saben que si nosotros tenemos un bloque, vamos a tomarlo como una red lineal, ¿verdad? Una red lineal por acá que sea suplida con una fuente senoidal, digamos. Esta parte la puedo mover para acá. En términos generales yo tengo esto. Una fuente senoidal, ¿ok? La cual va a estar entonces alimentando una red lineal. ¿Ok? Esa red lineal, en otras palabras, se puede ver así, ¿verdad? Como la corriente I de T, la tensión V de T acá. ¿Ok? Entonces, vamos a ver una cosa. Nosotros hemos venido manejando lo siguiente. Hemos venido manejando que en el dominio del tiempo, V de T es igual a V sub M, seno de omega T. ¿Ok? Pero además sabemos que por diversas razones esto va a tener un desfase. ¿Ok? Entonces llamémosle que es teta sub V, para expresar qué es la fase pues de la fuente, ¿verdad? Puede ser 0, puede ser 90, puede ser lo que nosotros, pues estamos abarcando todo el rango ahí, ¿verdad? Sabemos también entonces que hemos venido manejando la corriente en el dominio en tiempo, ¿verdad? Porque aquí esto es dominio en tiempo. I de t igual a I sub m de la magnitud. Pero definitivamente no es el mismo ángulo, ¿verdad? Entonces, al no ser el mismo ángulo, se podría hacer entonces un teta de I. Ok, entonces, por definición, una cosa importante aquí de subrayar, seleccionar, es que cuando esto es así, una red lineal no me produce energía, ¿verdad? Es importante, la consume, no la produce. Aquí no hay generación de energía. Entonces, en términos generales y por definición, decimos que la potencia instantánea de t será igual entonces a v por i de t. Entonces, expresándolo así, tenemos que Vm por Im por el coseno de omega t más un desfase de la tensión por el coseno de omega t más un desfase de la corriente. ¿Ok? Eso en términos generales es lo que nosotros hemos visto y sabemos que esto va a estar dado en watts, tal y como lo hemos visto en CC. De momento esto es lo que podemos hacer. ¿Ok? Si lo analizamos un poco, eso a mí no me dice absolutamente nada, no me da mucha información, yo no puedo extraer de acá mucho, o sea, no puedo concluir, en otras palabras. Mediante un acomodo, digamos que trigonométrico, yo sé que el coseno de A por el coseno de B siempre será igual a un medio de coseno de A más B, coseno de A más B, más coseno, creo que es primero coseno de A menos B, pero da igual. Voy a ponerlo en términos de que primero es coseno de A menos B, es lo mismo, ¿verdad? Entonces, dicho eso, yo puedo decir entonces que la potencia instantánea también yo la puedo expresar como una partecita en la cual es esta la resta, ¿verdad? Si yo resto esto con esto, vean que el omega t se me va.
¿verdad? Entonces, esa resta va a tener, sería este, ¿verdad? Esto primero es esto con esto. Entonces es 1/2 de V sub m I sub m coseno de A menos B. A menos B nos da el ángulo de teta menos el ángulo de la, perdón, el teta de V y menos el teta de I. Okay, entonces, esta parte es determinada con el 1/2 cosenos de A menos B. Nos queda la otra parte, ¿verdad? La de sumarlos. Nos queda 1/2, okay, de V sub M y sub M. Son las constantes. De hecho, pudimos haber sacado ese factor común, pero no es conveniente porque quiero expresarlo para que ustedes lo logren interpretar. A más B nos va a dar 2 veces omega t, ¿verdad? Más teta de V más teta de I. Entonces esto es coseno de 2 veces omega t más teta de V más teta de I. Es decir, el ángulo de la tensión y el ángulo de la corriente. ¿Qué pasa, chicos? Vean que acá, esta parte, si ustedes la analizan, es una constante. ¿De acuerdo? Esto no depende de ninguna medida del tiempo. Esta otra parte de acá no es constante. Esto sí depende del tiempo. Entonces tiene una dependencia temporal. ¿Okay? Esta dependencia temporal, pues básicamente lo que va a hacer es decirnos, ok, usted aquí tiene una señal senoidal y esa señal senoidal se duplicó en frecuencia. ¿Lo ven? Es 2 veces omega t. Ahora hay una frecuencia doble. Por lo tanto, vamos a hablar de un periodo dividido entre 2. ¿Por qué? Porque vean que en este caso yo sé que omega sub 0 u omega, ¿verdad? Que omega sub 0 porque es una nueva omega, va a ser igual a 2 veces la omega vieja. Esto es lo mismo que 2 por 2 pi entre t, que era la omega vieja. Por lo tanto, esto nos queda 4 pi sobre t. La omega nueva, ¿no? La frecuencia nueva será entonces 2 pi por una frecuencia nueva, ¿verdad? Esto entonces nosotros sabemos que la frecuencia es el recíproco del periodo. Entonces vean que si yo reemplazo esto acá, ¿verdad? 2 pi por f0, entonces lo que va a pasar es que se me va a ir 2 pi de acá, pero va a quedar un 2. Entonces esto me va a dar que ft es 2, perdón, f sub 0 es 2 entre t. Es decir, ahora el periodo se me redujo. Vean que yo estoy hablando de un t0 acá. T0. T0 es igual, bueno, en este caso es 1 sobre F0, pero F0 se duplicó, por lo tanto, digo que es el T viejo entre 2. Ok, eso es lo que está pasando con el periodo. Y esto sigue siendo una señal periódica, ¿verdad? Porque se repite cada 2 omega t o cada omega sub 0 t. ¿Está claro eso? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, aquí hay varias cosas que extraer, ¿ok? Las cosas son que yo puedo dibujar esta cosa de acá, ¿verdad? Puedo dibujar esto que tengo acá y hay que saberlo interpretar. Vamos a ver, voy a alar una de las clases anteriores donde había dibujado una senoide, creo que había sido por acá, algo así. ¿Qué es lo que sucede, chicos? Vean que al tener yo esta expresión, literalmente me está diciendo que la potencia instantánea es una senoide a la cual se le duplicó la frecuencia que está montada sobre una constante. ¿Cómo se llamaban esas constantes?
cuando yo tengo una senoide a la cual le sumo un valor que no depende del tiempo, es decir, una constante, eso se le conoce como offset, ¿ok? Es como si yo tomase esta señal y la subiera o la bajara. Si esto es negativo, pues la bajo, si es positivo, la subo, ¿verdad? Entonces esta señal sigue siendo una senoidal, pero subida sobre o montada sobre un valor constante. ¿Ok? ¿Eso cómo se representa? Vean que si yo quisiese hacer esto así, digamos, ok, quiero subir un poquitito esto. En realidad todo, porque la señal sigue siendo la misma, solo que subida. Entonces, ese es el eje 0. Digamos que ahí. Y esta señalita, a mí traicionó esa bandida flecha, pero no importa. Está subida ahora. Está subida un poquitito sobre un valor ahí. ¿Ok? Eso es básicamente lo que está pasando. ¿Dónde está ahora la referencia de la señal? Ven que ahora este que antes estaba ubicado aquí en 0, ahora está ubicado en, vamos a decir que está ubicado en el valor constante. Ese valor constante es este, 1/2 de v sub m i sub m coseno de teta v menos teta i. Entonces ese valor es este, 1/2 v sub m por i sub m coseno de el ángulo de la tensión menos el ángulo de la corriente. Ese es el valor de la potencia instantánea, digamos, la parte del offset. El valor sobre el que está subido la señal. ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto es este valor de acá? De acá hasta la cresta. Hasta ahí. Esa es la magnitud. ¿Ok? La magnitud de la senoide, es decir, esta parte. ¿Ok? ¿Me están siguiendo? Sí, profe. Ok, V sub M, I sub M. Entonces, esta señal está subida sobre una constante, que es esta. Tiene una amplitud de 1/2 por V sub M, I sub M, y tiene un doble frecuencia del anterior. Entonces, esto, acá, ahora es lo que antes era, vamos a ver, si esto era T medios. Ok, esto antes era T medios según la señal con la frecuencia anterior, pero ahora T0, esto sería T cuartos, ¿verdad? Algo así. T cuartos. Este punto es T cuartos. Porque se redujo, ¿verdad? El periodo se redujo a la mitad. Entonces aquí lo que antes era T medios y ahora esto es T medios. ¿Me sigue? Que es el nuevo T0, ¿verdad? Y este es el T0 medios. ¿Ok? No sé si aquí dice alguna aberración matemática. Vamos a ver. No, porque si yo lo meto a T cuartos. Ok. Bueno, verlo así. Podemos... La señal original era así. ¿Ok? La nueva señal tiene una frecuencia más alta. ¿Sí? Quizá hubiese sido mejor dibujarla en otro color, pero vamos a ver. La nueva señal tiene una frecuencia más alta, el doble. Ahora sí, esta sería entonces la potencia instantánea y esta podría ser V de t. Entonces no hay forma como decir es que se desfasó. En realidad no, porque son señales distintas. Esto es tensión y esto es potencia instantánea. Ok, listo. Gracias. Claro, con mucho gusto. Básicamente hay que extraer un par de cosas. Vean que, por ejemplo, la parte que queda positiva, es decir, todo esto de aquí para arriba, digamos, todo esto, contrapone con esto, ¿verdad? Y esta parte negativa, la parte positiva es como, digamos, por decirlo de alguna forma, la parte absorbida por el circuito y la parte negativa es la parte que retorna a la fuente, la parte que absorbe la fuente. ¿De acuerdo?
Normalmente en circuitos que implica algún nivel de elementos resistivos va a haber una parte que se pierde en calor, ¿verdad? No retorna todo a la fuente.